Es importante el bautismo, es importante y muy significativo por el simple hecho de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Simbolizan en la muerte y la resurrección, precisamente, el rescate que Dios nos ha dado de la ira misma de Él, y también significa el gozo eterno que tenemos nosotros garantizado. Entonces es importante, hermanos, el significado es algo grandioso. Lo que hemos visto aquí tiene un significado eternamente valioso, porque no solamente vemos la parte de que Cristo nos limpia de todo pecado, sino la promesa de resurrección y de vida eterna. Cuando hablamos del bautismo, no estamos hablando fundamentalmente acerca de un ritual. No estamos hablando tampoco esencialmente de una tradición eclesiástica. Estamos hablando fundamentalmente acerca de Jesucristo, de su magnífica obra en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por nosotros al derramar su preciosa sangre, y luego la resurrección de entre los muertos. Hermanos, esto merece un amén. ¿Cuántos decimos amén? Así que el tema no es un asunto pequeño o pequeño en cuanto a pensamiento, sino grande o de grandes pensamientos, porque es una gran realidad, importante y eternamente importante. Así que, ¿cuál es la gran realidad? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna y darnos mansiones celestiales. Al entrar en las aguas bautismales, y por cierto, quiero saber si están todos los que se bautizaron ya acá. A ver, levanten la mano. Steven también, muy bien. Al entrar en las aguas bautismales, pues hablamos de que creemos en el poder, realmente el poder de la muerte de Jesucristo para perdonar nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Y al salir de las aguas damos testimonio de que creemos que Cristo realmente resucitó de entre los muertos y que Él da nueva vida con ese poder de resurrección. En primer lugar, mis queridos hermanos, lo que creemos acerca del bautismo. Claro, no vamos a decir todas las cosas, ¿no? Vamos a decir algunas. Pero fíjense que el bautismo es una ordenanza del Señor, primeramente. Si usted cree de verdad en Jesucristo, si usted cree en la palabra de Cristo, usted tiene que creer en la ordenanza del Señor. ¿Cuál es la ordenanza? Yo sé que muchos se la saben de memoria. Vamos a ver Mateo 28, del 19 al 20, que dice: id, pues, y hacer, ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Miren, el verbo principal aquí, si ustedes analizan, es hacer discípulos, ¿no? Habiendo oído, o en ir, la iglesia es ordenada a ser discípulos a todas las naciones. Y los participios que son los que definen esta importancia, bautizándolos, enseñándoles. Fíjense qué importante esto. Se bautizan una vez y se enseñan permanentemente acerca de Cristo, acerca de sus maravillas, acerca de su obra, acerca de sus propósitos, acerca de lo que Él tiene para nuestras vidas. Aprendemos de nosotros mismos acerca de Dios y acerca de la eternidad. Hermanos, es maravilloso esto. Y por cierto, el próximo versículo, o la segunda parte del versículo 20 dice, este factor tiempo, porque fíjense cómo dice: y he aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Qué gloriosa esperanza y seguridad tenemos. Que el Señor no nos abandona, no nos deja solos. Estamos con el Señor. Así que la ordenanza es una ordenanza. Pero hay una promesa maravillosa aquí también, ¿no? Que va a durar tanto como el mundo, ¿no? Es decir, hasta que Cristo regrese
por su iglesia, Él va a estar siempre presente con los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, que son los verdaderos creyentes, los que siguen a Cristo, los que están en Cristo. Bueno, lo segundo es que el bautismo expresa también, fíjense, el bautismo expresa unión con Cristo. Si no hay unión con Cristo, el bautismo no significó absolutamente nada, ¿no? Es la segunda cosa que quisiera que ustedes notaran aquí, ¿no? Que expresa unión. ¿En qué unión? Bueno, en la muerte y la resurrección nos unimos. No, miren conmigo, hermano, una de las enseñanzas más claras la encuentro aquí en Romanos capítulo 6. Maravillosa enseñanza. Ustedes miran ahí Romanos capítulo 6, del 3 al 4. Yo diría, más claro que el agua, ¿no? Más clarito no puede ser. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, cuántos han sido bautizados? A ver, levanten sus manos. Qué maravillosa congregación de 20 bautizados. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en qué hemos sido bautizados, hermano? Dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjate el significado, ¿no? De ser sumergido. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Es decir, ahí está el poder de esa resurrección de Cristo que nos da nueva vida. Si no hay esta unión con Cristo, si no hay esta nueva vida, usted nada más se mojó en la sal. Porque esta es la realidad. Por eso dijimos al principio que esto es una verdad grande, porque es una realidad grande. Y nosotros la creemos, porque es palabra de Dios. Entonces, en un contexto más amplio de Romanos, mis queridos hermanos, yo creo que sería un error decir que el bautismo en agua es el medio que nos une a Cristo. Porque nosotros sabemos bien, leyendo la misma carta del apóstol, ahí a los romanos leemos antes y después nos damos cuenta que el énfasis está de que el medio para unirnos a Cristo es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo que nos justifica. Somos justificados pues por la fe en Cristo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, la fe en Cristo, o sea, nos une a Cristo, esa fe en Cristo, es cuando ocurre entonces lo que nosotros entendemos como el bautismo espiritual, porque es cuando entra el Espíritu Santo a morar en la vida de esa persona. O sea que el bautismo aquí en agua simboliza esa unión. Simboliza esa unión que ya ha ocurrido. Por ejemplo, en el caso de los votos matrimoniales, ¿qué es lo que hacen los contrayentes cuando vienen ante el altar? ¿No? Ellos hacen unos votos, dicen, con anillo te desposo. Ahora me acordé de un ensayo que tuve de boda, y el muchacho, en vez de decir desposo, gracias a Dios que fue en el ensayo, dijo te despojo. No puedes decir eso, con anillo te desposo, no te despojo. Pero fíjense, con este anillo te desposo, eso es un compromiso, ¿no? Ahora, en eso no quiere decir que el anillo que se colocan en los dedos, que ese anillo es realmente lo que hace esa unión de los casados, ¿no? El colocar el anillo lo que hace es, o sea, es un símbolo, ¿no?, de ese pacto que ya ellos están haciendo o acaban de hacer. Es decir, son los votos que mutuamente se hacen en ese pacto lo que realmente construye ese matrimonio, ¿no? Y así sucede, hermanos, con la fe y el bautismo, igual. Con este bautismo nosotros damos testimonio de que estamos unidos ¿a quién? A Cristo. ¿En qué? En su muerte y en su resurrección. El bautismo representa, hermanos, de una manera, digamos, pública y visible, lo que ha ocurrido invisiblemente, espiritualmente, lo que no se ve, ¿verdad?, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, ese viejo hombre de incredulidad, bueno, cuando digo viejo hombre me refiero al hombre anterior, porque ahí está Stephen, que es bien joven, no es viejo, ¿no? No es el viejo hombre en edad, sino aquello que queda en el pasado y que ahora nos movemos linealmente hacia la eternidad, y aquello va quedando muy atrás cada día más. Ese viejo hombre
que no luchaba contra el pecado, que no tenía la misma conciencia de pecado, que no deseaba servir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, que no se alimentaba de la palabra. Ese viejo hombre de rebelión es hasta idólatra. Ustedes saben que la idolatría no es solamente adorar una imagen, ¿no? Se puede idolatrar simplemente algo que ponemos en primer lugar en nuestra vida. Pero ese viejo hombre ha quedado muerto, es lo que es la idea, hermano, lo que simboliza el bautismo al ser sumergido. Y ahora surge, ¿quién surge? Surge el nuevo hombre en Cristo. ¿Quién es el nuevo hombre? El que lucha contra el pecado, el que quiere adorar al Señor, el que se alimenta de su palabra. Este es el que sigue a Cristo de por vida. Hay nueva vida que desea someterse a su Señor, a Jesucristo, porque ha hallado libertad en su palabra. Es algo maravilloso. Entonces, claro que esta confesión o este testimonio incluye, hermanos, la confesión de pecado, al arrepentimiento, algo que, por cierto, hoy en día como que se está abandonando y que en muchas congregaciones ni se menciona. Hermanos, el Evangelio, cuando se predica, se tiene que predicar diciendo que el hombre es pecador, que el hombre está muerto espiritualmente, es decir, que él necesita el milagro de la salvación y por lo tanto debe venir reconociendo su bancarrota espiritual delante de Dios, su necesidad de arrepentimiento y venir delante de Dios como el mendigo que viene buscando misericordia en arrepentimiento. Y este es lo que incluye también esta confesión. La otra parte que incluye es la fe de que la obra de Cristo fue valiosa, de que la obra de Cristo en la cruz fue real, que verdaderamente limpia de pecado, que verdaderamente resucitó y que esto me ha dado, ese mismo poder me ha dado vida nueva. Pero bueno, comienza con la confesión del arrepentimiento. Ustedes saben, hermanos, que Juan el Bautista predicaba, o sea, cuando bautizaba, predicaba llamando a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿no? Bueno, Jesús también llamó al arrepentimiento. Los apóstoles llamaron al arrepentimiento. Yo quiero que lo vean conmigo, uno de esos casos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Miren, dice, Pedro les dijo, arrepentíos ¿y qué más? Y bautícese. Arrepentimiento y bautismo. Miren que como lo conecta estas dos cosas, ¿verdad? No en todas partes lo hayamos tan conectado. Arrepiéntase de los pecados y bautízase, porque el bautismo está diciendo que su arrepentimiento es válido porque Cristo le perdona, le limpia con su muerte y que le da nueva vida con su resurrección. Por eso está allí junto, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, claro, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu. Si es sincero, si es real, si es obra de Dios, hermano, va a ocurrir esto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se puede desear que nuestros pecados sean limpiados en la cruz del Calvario si no creemos primeramente que somos pecadores y necesitamos ser limpiados, ¿verdad? Del Señor. Y de ahí el deseo de arrepentirse. Por cierto, es Dios quien guía el arrepentimiento. ¿Lo sabía usted? Que Dios es quien guía con su gracia al hombre al arrepentimiento. ¿Sabía usted que el hombre ciego, sordo, muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, no es tan habilidoso, no es tan bueno espiritualmente como para resolver su problema espiritual por sí mismo? Necesita la ayuda de Dios, necesita el milagro de Dios. Dios guía. Y yo quiero que lo vean bíblicamente en la misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 2, versículo 4. Miren cómo funciona esto, dice. Y a veces Dios se toma tiempo y tiene su paciencia y obra de cierta manera, pero con un propósito. Miren, o menospreciáis las riquezas. Estos son riquezas, hermano, cuando Dios lleva a un pecador que está condenado a un infierno eternamente y Él pone su gracia y dirige todas las condiciones para darle vida eterna, para la gloria celestial por toda una eternidad. Esto es riqueza, mis queridos hermanos. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Él tiene su tiempo, ignorando que su benignidad,
¿qué hace la benignidad de Dios? Te guía. Esta palabra aquí en griego es una palabrita bien poderosa. Es una dirección que no falla. Es poderosa de Dios. Dios guía al arrepentimiento. Hermano, si usted es salvo en Cristo, no se dé ningún golpe en el pecho. Dele toda la gloria a Dios, que Él le guió a usted al arrepentimiento. Usted no fue tan bueno, el Señor sí fue bueno y fue, como dice aquí, benigno y muy paciente. Así que, hermanos, lo que quiero decir es que cuando el arrepentimiento no es guiado por Dios, nunca es efectivo espiritualmente. En ese libre albedrío del hombre, lo que el hombre hace es tomar sus decisiones en la carne. Pero el verdadero evangelio lo que explica y habla es de la libre gracia de Dios. Mis queridos hermanos, la verdad os hará libre, dice la palabra. Y saben que la verdad es primero una persona y después la palabra de esa persona. Dice la Biblia que la verdad os hará libre. Cristo nos da la libertad para decidir por las cosas espirituales. Y su palabra es tan poderosa como la palabra que hizo la creación. Mis queridos hermanos, Él se bautizó, Cristo se bautizó, ustedes lo saben, ¿verdad? Por Juan el Bautista. Y algunos han preguntado, bueno, si el bautismo representa dejar una vida vieja, una transformación a una nueva, ¿por qué entonces Cristo se bautizó? Por supuesto, Cristo se bautizó precisamente para decir por qué había venido al mundo, precisamente para decir que iba a morir por nosotros, iba a ser sepultado, iba a resucitar de entre los muertos para vida eterna. Él no fue bautizado porque necesitaba arrepentimiento. Nosotros somos los que en Él somos bautizados y con arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay cosas que no entendieron muy bien sus propios discípulos. Ya lo sabemos cuando leemos los evangelios. Ustedes saben bien que hasta después de la resurrección entendieron muchísimas cosas que no habían entendido. Pero bueno, no tenemos tiempo para hablar de cada una de esas cosas. Lo que sí quiero también decirle que el bautismo es por inmersión. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Eso es importante. Mira que ha habido discusión sobre ese tema, ¿no? En la historia. Bueno, la evidencia más clara, yo creo que la leímos ya en Romanos capítulo 6, ustedes recuerdan, ¿verdad? Es decir, que se describe el bautismo con la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, bajó a las aguas y subió de las aguas, tiene esto sentido en relación con la muerte y resurrección. Entonces, la palabra bautismo, quiero decirle que en griego la palabra bautismo significa meter dentro, sumergir. Es más, antes de que, por lo menos que supiéramos de este bautismo que Juan practicaba, históricamente las amas de casa usaron estas palabras para referirse a cuando metían las telas o las ropas dentro de una batea para cambiarle el color con ingredientes naturales. Bautizaban la ropa, pero la metían dentro del agua, ¿no? Esto es en cuanto al significado de la palabra, ¿no? Pero es muy interesante también notar algo histórico. No sé cuántos de ustedes supieron o conocen del historiador Josefo, o sea, Josefo nace en el año 37, estamos hablando 4 años después de Cristo, después que Cristo ascendió. Este hombre llegó a conocer lo que los primeros cristianos estaban haciendo. Y él era judío. Josefo no era un cristiano. Era judío y encima de eso era un esclavo de Roma que lo tenían preso para eso mismo, para que escribiera todos los eventos y todas las cosas y toda la historia. Y él en sus escritos dice que los cristianos, literalmente lo dice, que los cristianos bautizaban por inmersión. Nunca mencionó aspersión, mis queridos hermanos. Ya esto desde el punto de vista, dijimos significado de la palabra, ahora que hemos dicho algo de historia. Esta es la forma en que la iglesia primitiva practicaba el bautismo. O sea que fue mucho después, muchos años después que aparece este asunto de bautizar por aspersión.
Hay otras pocas señalizaciones que yo quiero mencionarles que también son dignas de reconocer y muy importantes porque son bíblicas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 37 al 38, a ver, ¿cuántos recuerdan o conocen la historia? Porque eso se cuenta hasta a los niños en la escuela dominical de el etíope, el eunuco. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, para hacer la historia corta, no, este etíope viene a la fe mientras que Felipe le está predicando a Jesucristo. Viendo las profecías de Isaías, le hace ver que ya esto ha ocurrido en Cristo, y aunque no se nos dice todo lo que le explicó, ya sabemos que se le habló del bautismo, porque miren lo que pasó. Dice en el versículo 36 en adelante, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, fíjense que no hay que hacer un curso de 6 meses ni nada de eso, ¿qué impide? Hay iglesias que ponen todo tipo de impedimento, ¿no? Pero bíblicamente nada debe impedir mientras que la persona dé testimonio de creer. Porque a veces la preocupación de las iglesias es que no hayan cizañas en las iglesias. Pero miren, hermano, la Biblia dice que se van a meter las cizañas. Y el Señor incluso dice, no te ocupes de arrancarlas ni tocar eso, dejen eso para el final de los tiempos. No tenemos que ayudar tanto a Dios. Es decir, Dios se encarga de su iglesia. Pero sí el evangelio, puro evangelio es así, predicar el arrepentimiento y los que creen bautizarlo. Dice aquí, ¿qué impide? Nada impide, dice aquí. Él le responde, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien pues. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como dijeron estos hermanos que se bautizan, creyeron en Jesucristo. Al decir como el Hijo de Dios, es que es el Dios eterno, ¿verdad? El Dios todopoderoso, el Señor de señores, Rey de reyes. Y mandó a parar el carro enseguida, pero miren la parte que yo quiero que ustedes atiendan. La palabra que está aquí es muy importante, claro, en el griego dice mucho más. Dice, y descendieron, quiere decir que bajaron hacia las aguas, ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El hecho de que ellos hayan descendido al agua tiene más sentido que si ellos descendieron para sumergirse que para simplemente rociar agua. Y de la misma manera lo vemos también en Juan 3:23, que dice, Juan también bautizaba en Enón. ¿Por qué bautizaba en Enón Juan? Dice, cerca de Salim, porque allí había ¿qué? ¿Cuántas? Mucha agua. Ahora, yo lo que quiero que ustedes analicen es esto. Usted no necesita mucha agua para rociar a alguien. Usted necesita un cubo de agua, o una jarra de agua, o un vaso de agua. Con eso usted puede rociar a alguien. No necesita descender y que haya muchas aguas, ¿verdad? Así que realmente no debiera haber controversia ninguna por todos estos significados que hemos dicho. Pero ya ustedes saben que hay ese problema, ¿no? Ahora, el bautismo se hace en el nombre trinitario, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 28:19, bautizándolo en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Y es porque la obra de la redención es una obra de ellos tres. El Padre amó. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? O sea, bueno, ahí dice que amó y dio al Hijo. El Hijo se entregó a dar su vida por nosotros. Y cuando miramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo le da vida al pecador, nueva vida, ¿verdad? Para que entendamos, para que veamos, para que creyamos. O sea, nos trae a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces el Dios Trino está presente, aprobando ese testimonio, diciendo que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo creo que Jesucristo es el Señor, quien murió en la cruz del Calvario, quien resucitó de los muertos, y por eso es en el nombre de Trinitario, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo es que estamos dando testimonio de que
esto que se ha logrado es a causa de ellos, es por medio de ellos y es por ellos. Y además es para ellos también. Entonces Cristo se bautizó, ya como ustedes saben, para indicar esta realidad que vendría a suceder. Lo otro es que el bautismo es solo para creyentes, es decir, es una expresión solamente para los que creen, porque ese es el mandamiento, ir al mundo predicando el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, aquellos que responden ¿cómo? Responden con fe en esa palabra del Señor. El Evangelio es para ellos, no es para el bautismo, no es para hacer a la gente incrédula, o sea, bautizan niños que luego pueden ser incrédulos, como ustedes saben. No es para niños, es para creyentes, para gente que ya han entendido. Yo sé que hay personas que a cierta edad tienen ya conciencia de pecado. Por ejemplo, yo tuve un profesor en el seminario, el doctor Lee. Por cierto, él fue el que inició la obra hispana aquí en Miami. De ahí se formó la primera iglesia bautista de Miami. Creo que Fleita vino después y después vino Salcedo. Esa es la historia, ¿no? Y él, un americano, y él contaba cómo él apenas sabía español y el trabajo que pasó con esa obra. Pero el testimonio de él es que a los 9 años de edad tuvo conciencia de pecado, reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador y se bautizó. Bueno, si ese es el caso, amén. Yo a los 12 años tuve conciencia de pecado, conciencia de esta realidad y entregué mi vida al Señor y fui bautizado. Pero lo que queremos decir, hermanos, que el bautismo es para los que están conscientes de esta realidad, de esta necesidad espiritual. No puede ser para niños, mis queridos hermanos. Entonces, el problema es que se bautizan niños en estas iglesias porque creen que esto es que se sustituye en el nuevo pacto. O sea, está el antiguo pacto, ¿no? ¿Cuál era el antiguo pacto, hermanos? Que circuncidaban a los niños. Y por cierto, eran a los varones nada más, ¿no? Las hembras no tenían nada que ver, pero eran representantes de que pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, ellos creen que en el nuevo pacto, pues entonces, al sustituir el antiguo pacto, pues entonces está correcto bautizar a los niños. Pero bueno, entre otros, creo que nos ayuda mucho Colosenses capítulo 2, del 11 al 2, que dice así: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Fíjate que está hablando de una circuncisión. De esto era lo que hablaban en el viejo pacto, la circuncisión de los niños después de los 8 días, ¿no?, de haber nacido. Dice aquí: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de una circuncisión espiritual, no carnal. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que Pablo aquí habla en términos de una circuncisión no hecha de mano, ¿no?, espiritual. Y por eso dice sepultados con Él en el bautismo. Segundo lugar, la membresía del nuevo pacto es mediante el nacimiento espiritual. Hermanos, las personas no se hacen miembros del cuerpo de Cristo porque se bauticen ahí en las aguas. La gente son miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, cuando creyeron en Cristo como Señor y Salvador. La membresía de la iglesia local, claro, a partir de esta obediencia, porque representa lo que ya ha ocurrido. En tercer lugar, la membresía en la iglesia local. ¿Es importante, hermanos, la membresía en la iglesia local? Mira, la iglesia local es una expresión de ese pueblo bautizado. Piensen bien en esto. En el Nuevo Testamento, ser cristiano, en el Nuevo Testamento, el ser un cristiano era ser bautizado, era pertenecer al pueblo de Dios, al nuevo pacto, era ser miembro de una iglesia local. Eso es un aspecto importante. O sea, que si usted trata de quitar uno de ellos,
Algo no está bien. Miren, si usted dice, bueno, vamos a quitar no ser cristiano, o no ser bautizado, o no pertenecer al pueblo de un nuevo pacto, o no ser miembro de una iglesia local, no tendría sentido, porque todo se veía como una cosa. Ser creyente en Cristo, ¿verdad? Ser del nuevo nacimiento, ser de la iglesia de Cristo y ser de la iglesia local, todo era, y claro, ser bautizado. Entonces todo era una misma cosa. Ellos pertenecen al pueblo de Dios. Así que el bautismo es importante, hermano. Y pregunto, ¿es importante el bautismo? Extremadamente importante. Fue firmemente ordenado por el Señor Jesús. Fue universalmente ministrado a creyentes en Cristo. Y estuvo relacionado de forma única a la conversión como una expresión que no se repite, sino que ocurre una vez y para siempre. Esta es la gran verdad en cuanto al bautismo. Queremos concluir en esta mañana, hermano. La naturaleza de la iglesia local es una expresión sagrada, hermano, del cuerpo universal de Cristo, y por eso es importante. Y no debe haber razón que impida que alguien sea bautizado. Cuando es creyente en Cristo, cuando tiene este entendimiento que Cristo es Señor de señores, que es el que murió y resucitó, y está consciente de que es pecador, y está consciente de una realidad de un infierno eterno. A veces no se predica de esto, ¿sabes? A veces ni se menciona la palabra infierno, a veces algunos tienen miedo de decirlo, pero la verdad hay que decirla. Si hay un cielo, hay un infierno. Si hay salvación, hay condenación también para los que no están en Cristo. Por eso la Biblia dice, los que están en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que no están en Cristo Jesús están condenados para siempre. Y hermanos, la muerte es una realidad. La muerte es una realidad. Siempre que pienso en esto, me recuerdo al hermano Espinosa, está allá en la gloria del Señor. Él siempre decía algo muy ocurrente, él me decía, pastor, para morirse nada más que hay que estar vivo. Pero siempre decía seguidamente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y era una cosa maravillosa, hermano. De verdad, así es. Estamos aquí temporalmente y estas grandes cosas, estas grandes verdades deben de darnos a nosotros gozo, sabiendo que tenemos una esperanza gloriosa. Hermanos, el cristianismo es obra de Dios desde adentro, desde el corazón. Y el Señor dice en su palabra que el que comenzó la buena obra, la terminará. Y por eso es importante que le digamos a los que se han sido bautizados, como a los que están en Cristo ya bautizados, que hay que serle fiel al Señor. Porque cuando la fe es verdadera, el Señor es fiel a nosotros y nosotros somos fieles a Él. Creemos en la perseverancia de los santos. Es una doctrina muy importante, no tendremos tiempo de explicarla ahora, pero se demuestra bíblicamente cómo los verdaderos siempre terminarán siendo fieles al Señor. Por eso hay un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis, con eso termino. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, que dice, sé fiel, a ver quiénes lo dicen conmigo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Le decimos a Steven, le decimos a Laura, le decimos a María en esta mañana tan maravillosa y tan gloriosa de este testimonio que ellos han dado. Mis queridos hermanos, sean fieles hasta la muerte y el Señor les va a dar la corona de vida. Amén.